Saludos amigos, aquí seguimos con otro video. En esta ocasión me solicitaron una canción, estaba escuchándola, se llama Te quedas o te vas. Está en sol sostenido menor, ¿ok? Tiene una introducción, fa sostenido mayor, mi mayor, re sostenido séptimo, y arranca. Es un ciclo de cuarta. 2, 5, 1 de la cuarta a comenzar el ciclo. La cuarta de la cuarta de la cuarta del sol sostenido menor. Yo no sé. Esa es la primera parte. Y la otra parte sería si te... Sí. Hacen la cuarta mayor. Repetimos esa parte. 2, 5, 1 de la cuarta. Es lo que me suena a la mente. Y el final igual, repite esa parte. Básicamente ese es el tema, te quedas o te vas. Esta versión creo que era Alberto Castillo y Romel Rodríguez, algo así. Una versión que hicieron fue la que escuché, ¿ok? Y está en sol sostenido menor. El registro de ello, bueno, es alto. En sol sostenido menor. Bueno, les recuerdo que estamos a través de esta página de Aprende a tocar el 4. Estamos a través de mi canal de YouTube, que lo pueden ubicar como Yuberulacio. Tengo esta sección que se llama Así Toco. Les recuerdo que yo explico la forma como toco las canciones. Algunos tienen por norma de tocarlo exactamente como se grabó. Yo trato de explicar más o menos cómo es la versión y como yo la tocaría, pues. Básicamente esa es la forma como acá se las dejo. Espero que allí les guste el video. Trato de no hablar tanto porque algunos me dicen que hablo mucho. Entonces, bueno, la intención también es explicar un poco el contenido. Y por supuesto, si te gusta el contenido, dale like. En YouTube te puedes suscribir para seguir viendo este contenido. En la página de Facebook hay una suscripción, pero es paga. El que quiera recibir contenido semanal exclusivo solamente para ustedes, lo pueden hacer a través de esta página de Aprende a tocar un 4, que tienen una suscripción, que es contenido exclusivo solamente para los que están suscritos en esta página. Ok, allí se los dejo y nos vemos en el próximo video.